Bueno, y como lo habíamos adelantado ya en la apertura, momento de visitas aquí en la mañana de La Voz del Diario. En este caso está con nosotros el responsable técnico, el referente del área de arbolado urbano aquí del municipio de Regina, Sergio Carrera. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes, gracias por la invitación y buenos días a todos los oyentes. Bueno, como es tu área, ¿no? De algún modo abordar todo lo que hace al arbolado urbano, principalmente a partir de lo que semanas atrás se advirtió, que tiene que ver con la poda y la necesidad de solicitar autorización en caso de justamente de proceder a esta intervención. Y la primera pregunta que se me surge, a ver, el árbol es mío, ¿por qué tengo que pedir autorización, no? Seguramente es algo recurrente esto que se escucha en la calle. Claro, eso tiene que ver básicamente con un desconocimiento de la ordenanza vigente y no solamente de lo que la ordenanza pauta como manejo para el arbolado, sino de los fundamentos de esta ordenanza, que no hace mucho lo expliqué en una nota. Las ordenanzas que hoy suenan como prohibitivas y demás por algunos de sus artículos, no son, lo he repetido hasta el hartazgo, no son capricho de una administración de turno o de una política de turno, sino que son el producto del trabajo de gente especializada en la problemática del medio ambiente, un trabajo de muchos años, muy extenso y muy prolijo, ¿sí? Y por eso son de alcance internacional, o sea, no son ordenanzas caprichosas referidas a Villa Regina o a determinada ciudad, sino que tienen alcance nacional e internacional. En todo el mundo existe este tipo de ordenanzas, y para no hacerlo demasiado largo, la explicación casera sería que cuando vos te instalás en una población urbana, vos con tu familia, con lo que es cemento, techos y demás, generas contaminación y generas un aumento de calor que contribuye a lo que nosotros llamamos isla de calor urbana, que es el aglomeramiento de gente. La manera de equilibrar esto es con una determinada cantidad de masa verde o de volumen verde que solamente te lo dan los árboles. Allí nace la obligación de 2 árboles por cada 10 metros cuadrados. Después hay diferencias en algunas localidades por una cuestión fisiográfica, por otras cuestiones, pero es más o menos así en todos lados. Ese es es la base de todo lo que existe como reglamentación del arbolado urbano. Y después, bueno, cualquiera de nosotros sabe que está dentro de las reglas del juego. Vos tenés en ese momento, cuando te instalas a vivir, la obligación de hacer una vereda y de plantar estos famosos 2 árboles que terminarían determinando en los estudios posteriores lo que es cantidad de árboles per cápita o cantidad de masa verde per cápita, que es lo que se necesita para evaluar la sanidad del aire, ¿sí? Básicamente. Después hay un montón de otras cuestiones. Una vez que vos cumplís con eso, tu propiedad privada sigue siendo de la línea municipal hacia adentro. De la línea municipal hacia afuera, todo eso es de dominio público y patrimonio municipal. Y en esto hay un error de interpretación. Patrimonio municipal no significa que el municipio es dueño absoluto de tu árbol, sino que la potestad, digamos, del manejo de eso es compartida. Vos tenés que ir cuidando tu vereda y tus árboles, pero el municipio es el que dicta las reglas. O sea, el municipio es el que dice cómo se debe hacer, porque supuestamente tiene las personas capacitadas para hacerlo. Y quizás aquí entramos en el tema de por qué hoy tenemos la problemática que tenemos con el arbolado urbano. O sea, hoy tenemos un arbolado con un porcentaje muy alto de árboles deteriorados de manera irreversible. Aunque suene, digamos, exagerado, ¿sí? Es así. O sea, del relevamiento que yo vengo haciendo hace ya varios años, surge esta deducción. Y esto tiene que ver con varias cosas que no se hicieron bien de arranque, desde la elección de especie, en su momento, por desconocimiento o porque los planes, estos proyectos bonitos de te damos árboles para plantar en tu vereda, sonaban bien, pero por ahí la especie no era para todas las veredas, porque hay barrios que tienen otra estructura, y por ahí las veredas son muy angostas y la especie que se les dio no es la correcta para ese lugar, entonces con el desarrollo termina generándose un problema. Y la más grave de todas, que es lo que ves hoy, es una mala práctica de poda, si queremos llamarla de esa manera, que no termina siendo así, pero bueno. Mal llamada poda. Mal llamada poda, porque en realidad son mutilaciones, son trasmochaciones y mutilaciones, sucesivas durante varios años, generan
una copa, porque la gente te dice, sí, pero mirá qué bonito viene, hace una mata, envuelve las ramas, no se muere. Sí, el árbol no se muere, obviamente, pero lo que vos hiciste con esa transmochación o con esa mutilación es activar las yemas de emergencia. Entonces lo que resulta posterior como copa, si lo querés llamar de esa manera, que tampoco es así, son ramas desordenadas, porque el árbol perdió la conducción vertical de savia, desprolijas, que te obligan a seguir con ese tipo de podas durante años hasta que el árbol se enferme y muere, ¿sí? Esa copa no es recuperable porque aunque en la mayoría de los casos uno quiere hacer posterior a una mala práctica de estas, quiere hacer lo que se llama poda de corrección de copa, y el resultado es que las ramas que nacieron no son ramas que formen parte de la estructura original del árbol, entonces están apenas sujetas entre la albura, que es lo cercano a la madera, y la corteza. Cuando vos querés volver a formar la copa como originalmente era por genética del árbol, esas ramas se cargan con peso y terminan siendo débiles y quebradizas y pasás a tener un problema. La mayoría de la gente lo desconoce, por eso yo no hace mucho en una nota, en un videito para redes, estaba invitando a los vecinos que antes de enojarse por el tema de que no se les deja podar los árboles porque les molestan las hojas o demás, que se interioricen de esto, desde que es un árbol hasta su manejo, y esto que hablamos recién, el por qué significado tiene el plantar un árbol de vereda, que esto es lo que acabamos de decir, ¿no? Y a ver, yo tengo un árbol en la vereda, ¿no? Y este árbol me genera inconvenientes a mí o al vecino. ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir al municipio, pedir autorización? ¿La autorización es inmediata? ¿A qué llamas inconvenientes? Que invade, supongamos, la línea eléctrica. Perfecto. En ese caso, cuando invade la línea eléctrica, acá también, por supuesto, estamos hablando de que muchas cosas no se hicieron de forma correcta durante muchos años, ¿no? Esto no hay que sacarse el lazo. A ver, hay un punto ahí. Sí. Por ejemplo, Edersa en algún momento Exacto. Ha mutilado. Exactamente. Tengo entendido. Perfecto. Eso, ¿no? Nosotros estamos teniendo, a partir yo hace un par de meses que estoy trabajando con este tema, y uno de los focos fue la poda del año pasado de Edersa, que fue realmente catastrófica, si lo querés llamar. Sí, acá en Florencio Sánchez tenemos un claro fue ejemplo, terrible. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un solapado de reglamentación del espacio aéreo y lo que ellos deben liberar de cables con lo que yo quiero como futuro de un árbol para arbolado. Entonces todavía seguimos discutiendo pormenores, porque todo lo que nosotros nos pongamos de acuerdo con la gente de ERSA después hay que transmitírselo al ejecutante de la tarea, ¿sí? Lo cual no es sencillo, porque el tipo quiere cortar, cobrar y irse a la casa. O sea, que esto es lo que pasa habitualmente. Entonces, bueno, este año la poda de baja, que es para lo que por ahí estamos un poco más preparados, la van a hacer con nuestra supervisión. Esperemos que empecemos a mejorar y con los años. La idea nuestra es formar una cuadrilla para que nosotros podamos hacer ese trabajo, que cuando se hizo con cuadrillas municipales también se hizo mal por una falta de capacitación. Entonces esto tiene muchas aristas, esta problemática, y hay muchas cosas que no fueron bien tomadas desde un principio. La corrección no es sencilla, esto es un proceso que va a llevar muchísimo tiempo, desde esto que hablamos, desde el cambio de mentalidad de la gente respecto del árbol, hasta esto que hablamos, la capacitación. Hoy no hay gente en la calle trabajando en esto que tenga una idea real de cómo se poda cada árbol, porque encima tenemos ese problema también. O sea, tenemos un arbolado con mucha diversidad de especies, y cada especie tiene su mensaje genético y reacciona distinto a cualquier intervención que le hagas. No es lo mismo un ácer que un fresno, ¿entendés? No es lo mismo un abedul que un cirolo de jardín. Cada especie es distinta y hay que saber trabajar sobre cada especie. Conocer el mensaje genético, qué es esa planta, cómo se comporta ante determinadas intervenciones para ahí trabajar y poder lograr lo que vos querés, o sea, el árbol que vos querés. Y volviendo al arranque del problema, cuando te instalás en una casa y vas a plantar un árbol, hay que asesorarse y fundamentalmente hay que saber cómo va a ser esa planta cuando sea grande. O sea, no plantarla porque sí, después intentar cambiar la genética. O sea, intentar cambiarle la forma de copa, intentar que sea bajito. Esto es lo fundamental. Por eso digo, hay que tomar seriamente el tema del árbol de vereda. O sea, plantar un árbol, sea en la vereda o sea en el patio de tu casa, es un compromiso con la vida desde el primer minuto, ¿sí? Y nosotros lo tenemos que asumir, pero es un compromiso con las generaciones futuras esto. Con nosotros, con el ahora, con las generaciones futuras. Hoy el tema del cambio climático, la problemática del medio ambiente es muy seria y está siendo tratada por muchas organizaciones a nivel mundial. O sea, esto, vuelvo a insistir, no es un capricho nuestro de hoy. La idea es de a poco esto es muy grande, la idea es de a poco intentar solucionar este problema, y la única manera es esta, comunicación,
información, capacitación, es la única manera. Empecemos por ese camino. Semanas atrás se advirtió, ¿no?, que habrá sanciones para quienes intervengan o podan el árbol sin previa autorización, ¿no? ¿Han habido muchas inspecciones, muchas multas por este tema? Sí, la realidad es que no se intenta de esto hacer algo recaudatorio, claro, no es hacer algo recaudatorio, porque por ahí podés escuchar algún comentario malintencionado que dice, necesitan plata, salieron a multar. No es así, la idea nuestra no es hacerte la multa porque no tenés el árbol o porque lo podaste mal. La idea es que lo pongas y tengas el árbol o lo manejes bien. Esta es la finalidad, no es recaudar. Hay, sanciones o multas tanto para el propietario como también para quien realiza la intervención o la poda, ¿no? Quien realiza la intervención o la poda, ¿tiene que tener alguna autorización? ¿Tiene que estar inscripto o algo, no? Claro, la idea es, años atrás, en la Municipalidad de General Roca hizo una capacitación y un curso de la cual participé y entregó credenciales como para que vos pudieras manejarte. Yo trabajé 25 años en la actividad privada con esto y tengo mi carnet habilitante para podar. O sea, para trabajar, en realidad no es para podar árboles de vereda, porque voy a insistir por esto que hablamos, pero para sí hacer las intervenciones en el caso de que sea necesario. Lo que pasa que aquí en Regina no se hizo, y bueno, esta es una de las cosas que estamos tratando de hacerle llegar a la gente, que no hay una intención de coartar la libertad de trabajo, sino simplemente que se acerquen, se instruyan y aprendan a prestarle el servicio al vecino que realmente el vecino necesita. Esto es así. ¿Dónde debe acercarse? Yo estoy en este momento trabajando los martes y los jueves en atención al público, en la Oficina de Obras Públicas de 9 a 11 de la mañana. Yo tengo, cualquiera de las chicas que están en Obras Públicas no tiene ningún reparo en ceder mi teléfono. Estoy abierto las 24 horas a recibir una consulta, a ir al domicilio a visitar la problemática. No tengo ningún tipo de inconvenientes en eso. Ya te digo, el inicio de este trabajo, hecho de una manera mucho más consciente y responsable, lleva muy poquito tiempo y esperemos, o por lo menos ese es mi objetivo, que vayamos evolucionando con el correr de las temporadas. Seguramente este año, yo empecé, yo hace 2 meses que estoy en esto, quizás es muy tarde para atacar la temporada de poda, pero sí le vamos a poner mucho énfasis a plantar los lugares, sobre todo céntricos y de la avenida Mitre, que están sin árboles, porque esta es otra de las malas costumbres. Se saca un árbol porque hay una crisis infraestructural o lo que fuere y no se repone. Y nadie controla que se repone. Y la ordenanza es muy clara. La ordenanza que hoy está vigente, que es la 010 del año 2009, es muy clara con esto y con el tema de la poda sin autorización. Y las multas están vigentes, o sea, la municipalidad tiene la potestad. ¿De cuánto es más o menos? No es lo mío interesarme los valores. Yo intento siempre que la persona entre claro, que la persona se concientice de qué es lo que tiene puesto en la vereda y de por qué debe manejarlo de tal manera. Y siempre en la carpeta visual que uno arma con fotos y videos, uno pone las dos cosas, o sea, porque no es que todo el mundo está en esta actitud, hay muchos vecinos apasionados con los árboles y que cuidan muchísimo sus árboles. Y tenemos ejemplos dentro del arbolado, no son los más, pero tenemos ejemplos dentro del arbolado de lo que debe ser, de cómo se debe manejar un árbol. Entonces uno va tratando de hacer lo que quiero y lo que veo. Bueno, en lo personal aprendimos 2 cosas, ¿no? Históricamente, o siempre creí que en realidad en los meses con la R no se debía intervenir o podar, algo que en real no es tan así, seguramente lo puedes explicar. Y la otra dije, bueno, alguna rama, sentido común, una cosa es cortar una rama, otra cosa es mutilar un árbol, ¿no? Mocharlo, bueno, ninguna de las 2 cosas. Claro. El tema de la poda, vivimos en un lugar complicado con eso, porque nosotros vivimos en un lugar que vive de la fruticultura y justamente lo que son árboles frutales de carozo de pepita llevan una práctica que es de poda todos los años, que es justamente la antítesis de lo que se hace con un árbol de vereda. O sea, un árbol frutal para producción se poda todos los años y los árboles de vereda no, ¿sí? La respuesta está, si lo queremos tomar en la generalidad, porque después algún ingeniero agrónomo me va a contradecir,
El árbol frutal se poda porque lo que uno hace es justamente estimular ese tipo de yemas para que el árbol dé más flores y más frutos. Entonces estimula la generación de las mudas de año para ahí tener la producción. Pero eso es una cosa. En este caso, vos estimulando las yemas de emergencia del árbol, lo único que haces es, en el tema de la copa de los árboles ornamentales, es deteriorarlo, ¿sí? Ya acá es muy común ver árboles con trozados en ramas muy gruesas, que después sacan ramitas muy chicas, muy desprolijas para todos lados, entonces la copa queda sumamente difícil de manejar. Por ese corte que se hizo, se introducen enfermedades, hay un montón de problemas. Es muy largo el tema para charlarlo en una nota, pero bueno. Sergio, dos consultas más. Una, tema curaciones en los árboles de la ciudad, no sé si están realizando o hace mucho tiempo que no se realizan, porque en algún momento esto, sobre todo en la zona céntrica, decían que hacía bastantes años que no se procedía con esto. Y uno de los temas también, o reclamos, o que a veces ha venido desde hace tiempo, tiene que ver con aquellos árboles de grandes dimensiones que se representan un peligro para determinada vivienda, por ejemplo en Barrio Matadero, en Barrio Don Bosco. Hemos tenido algunas quejas, por lo menos de los vecinos, ¿no? Claro, volviendo, bueno, lo que tiene que ver con lo sanitario, el problema más grave que hoy tenemos es la vaquita del olmo, que es la que vos ves que se manifiesta en verano, que deja las hojas transparentes y muy feo en los olmos. Para eso, el año que viene vamos a hacer una cura preventiva, porque una vez que ya el insecto es como un cascarudito, una vez que ya está instalado a los niveles que este año lo vimos, tenés que utilizar un organo fosforado que no se puede usar en la vía pública por razones lógicas. Entonces la idea es hacer una cura preventiva anterior con un producto más amigable con el medio ambiente para tratar de evitar por lo menos la mayor parte de esto que venimos teniendo año a año. Y después, bueno, en el caso del fresno es una especie que suele no enfermarse y que cuando presenta ataques de pulgón, como he visto en algunos casos y demás, tiene que ver con esto que hablábamos, o sea, con la debilitación que se le produce con tantas mutilaciones. O sea, normalmente la gente tiende a podarlos en febrero porque, lo voy a decir con la mayor seriedad posible, porque me dicen, no, y yo no quiero barrer las hojas, lo podo porque no quiero barrer las hojas. Entonces, ¿qué hacen? Están podando el árbol en un momento en que la savia todavía está sumamente activa, por eso las hojas están, y inmediatamente las yemas de emergencia se activan, entonces es doble el daño, porque después en el invierno vuelven a decaer y necesita otra tanda como para arrancar al año siguiente. Es bastante profundo el análisis de esto. Y lo que me decías de los árboles grandes, bueno, cuando hablábamos de la mala elección de especies, obviamente nosotros como generación casi heredamos un arbolado que tiene olmos, que tiene mucho aguaribay, que tiene sauces, que son especies, eucaliptus, que son especies que no son apropiadas para localizaciones urbanas. Entonces ahí te encontrás con inclusive alguna de las variedades de fresno originales. Hoy hay 4 o 5 híbridos, velutina, pensilvánica, un montón de híbridos que fueron como trabajados justamente para arbolado, pero el original, digamos, es un árbol de gran porte. Yo tengo 3 o 4 casos en el pueblo, que suele presentar algunas complicaciones. Si el árbol no fue mal intervenido durante su etapa de crecimiento, no debería de haber problemas. Hablo del caso específico del fresno y del olmo también. No debería de haber un riesgo real de una caída de una rama violentamente o de la caída del árbol, digamos. Hablo de esas dos especies específicas. Sí tenemos una con la cual tenemos un problema muy serio, que es la acacia, la que la gente conoce como acacia, que es Robinia pseudoacacia, que es la que vos ves en un grave estado de salud, vamos a decirlo así, en Plaza Belgrano, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Bueno, esa especie está comprobadísimo que después de determinado periodo en nuestra zona, por condiciones climáticas y demás, se le produce un deterioro de salud importante y se le pudre el tronco en la parte interna, entonces a veces se ven de afuera bien y un día se rompen y se caen arriba del capó de un auto. Estas especies son las especies que nosotros tenemos que empezar a reemplazar. ¿Por qué no se hace violentamente? Porque obviamente generas un escape. Con la calle Ingeniero Vicky, por ejemplo, con muchos olmos que hay que reemplazarlos. O sea, ya está, no hay manera más de manejarlos y hay que reemplazarlos. Pero la idea de reemplazarlo es que el vecino colabore y aquel que no tiene árboles frente a su negocio empiece a plantarlos, entonces hacer como un reemplazo paulatino para que no se vea como una deforestación, para que no se vea ni el ambiente lo sienta como una deforestación. Lo mismo con todos estos otros que hablamos, no solo el olmo,
la acacia, los aguaribay que fueron plantados que en muchos casos son plantados por mala recomendación de los viveros o mal conocimiento, es un árbol que no se puede poner en una vereda. Y los sauces que la tentación es que son de crecimiento muy rápido, claro, sombra fácil, pero después se tornan inmanejables. Pero hay que ir reemplazándolos. Vuelvo a insistir, lo que he notado es que la gente saca el árbol por una problemática y no lo repone. Y eso es a eso es sobre lo primero que hay que trabajar. Sergio, te agradecemos estos minutos. Bueno, has cedido parte de tu tiempo que quizás hoy martes y los jueves se está brindando atención, de 9 a 11 entonces, para retirar a la ciudadanía, acercarse al edificio de obras públicas. Al edificio de obras públicas, Upayata, exactamente, ¿no? sí. Para cualquier autorización, cualquier duda y demás, ¿no? O cualquier pedido también, ¿no? Donde sea, WhatsApp, en la calle, donde sea, no tengo absolutamente ningún problema en charlar esto con todo el mundo, porque vuelvo a insistir, la idea de esto es... como lo decíamos recién, no es hiciste una macana te multo, sino que es tomar conciencia de por qué te estamos haciendo saber que está mal hecho lo que estás haciendo. Esta es un poco la idea. Vuelvo a repetirte, un trabajo que va a llevar muchísimo tiempo, es un cambio de conciencia. Bueno, seguramente las generaciones nuevas que vienen con mucha información respecto de esto nos van a ayudar y bueno, hay que seguir trabajando. Esto es paso a paso, hay que seguir metiéndole, informando, charlando, hablándolo, debatiendo. Estoy totalmente abierto a eso. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento. Bueno, nosotros llegamos a la finalización de La Voz del Diario. Ya hemos pasado un minuto más de las 11 de la mañana. Ahora vienen los chicos de Faramalla, Simón y Rodrigo. Y nosotros con La Voz del Diario mañana a partir de